lo dice el médico, ¿sí? Y eso, para saber de cuántos mililitros hablo, ¿sí? Esto lo multiplico por 500, ¿sí? Esto lo multiplico por 500. Entonces acá yo pongo N, que es el número de sachet, por 500, que es lo que cada uno de los sachets trae. N por 500, ¿sí? ¿Lo entienden así? Sí, sí, Para sí. Bueno, ahora, para saber a cuántas gotas, yo multiplico N, ¿sí? Que es el número de sachet, por 7, ¿no es cierto? Porque 7 es el primero que yo encuentro acá. A ver, vamos a ver cómo los marcamos. Siempre yo me voy a referenciar estos números, para mí van a ser como el Padre Nuestro. ¿Estamos? Entonces yo siempre, para saber los totales, yo me voy a referenciar esos números. Profe, ¿el 7 sería una constante? En goteo. En goteo es una constante. Bien. Por eso es que yo en esa columna le pongo el 7, en esta columna yo pongo el 500. ¿Vamos? Uh-huh. Entonces acá yo pongo el 7, ¿sí? Que viene a ser la constante de esta línea. Y acá, por ejemplo, para saber el tiempo, yo los sachets, que son los N, en vez de multiplicar, ¿sí? Yo los divido. Le ponemos dividido 24. 24 horas, ¿no? Sí, porque es 24 horas. ¿Sí? Pero esto acuérdense que significa dividido. ¿Sí? No se me vayan a confundir. Ahí ustedes dividen. ¿Quedamos? Ahí. Estos 5 sachets dividido 24. Y para el microgotero, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber el microgotero? Ahí utilizo el 7, que es de las gotas, ¿sí? Aquí divido 7 gotas, ¿sí? 7 gotas, ¿por cuánto divido? 3. Por 3. No, 3. Lo multiplico por 3 para saber las microgotas. Pero yo cuando tengo las gotas, las 7 gotas, o sea, en este caso vamos a hacer al revés, para saber cuántas microgotas. Yo acá sabía el tiempo y acá sabía el número de gotas, ¿no es cierto? Ahora, con este número de gotas que me da acá, o sea, con este, en este caso, número por 7, ¿sí? En este, las gotas de este lugar, de este, yo las tengo que llevar acá, ¿sí? ¿Se nota? Que las llevo ahí. Sí. Sí. Ahora la vamos a hacer más gordita para que ustedes la vean. Entonces las gotas yo las llevo ahí. ¿Y qué digo? Estas gotas yo las multiplico por... Por 3. ¿te acuerdas? Viste que no estaban tan equivocados. Eso las multiplico por 3. ¿Sí? Para saber yo, el 3 es un factor. El factor que siempre se les va a repetir. Acuérdense, ustedes para saber el cálculo de gotas, siempre van a usar el por 3. ¿Sí? Gotas por 3 les da las microgotas. ¿Sí? Entonces le vamos a poner ahí un igual microgotas. Pero siempre es de esto, ¿no? De este cálculo de n por 7 me da igual a gotas y por 3 me da igual a microgotas. O sea, el numerito, microgotas. Y este, vamos a poner microgotas es igual, ese ruidito, Perdón, profe. sigue sonando. Entonces microgotas es igual a mililitros. Eso para que ustedes se acuerden, para que ustedes no se olviden. Y por eso es que siempre es el mismo número que las microgotas.
Ahí les quedó más claro. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ahora, ustedes me van a hacer la cuenta. De 6 sachets. A ver quién me va diciendo cuántos mililitros estamos hablando. 3000. 3000. 3.000, porque era el 6, que es el N por 500. ¿Sí? Son 3.000. Entonces, si yo tengo 3.000, ¿a cuántas gotas van a pasar? 42. 42. Muy bien. Tiempo, 4. 4. 4 horas. Muy bien. 4 horas. Microgotas, 126. 26. 126. ¿Sí? ¿Y mililitros? 126. 126. Muy bien. ¿Sí? Yo digo, esta vez voy a pasar 7 sachets. ¿De cuántos mililitros estamos hablando? 3.500. 3.500. 3.500, ¿a qué goteo? 49. 49. 49. ¿En qué tiempo? 3 horas. 3 horas 25, como 3 horas 30. Más. 3 horas 30, más o menos, ¿sí? Microgotas, 147. 147. A ver, ¿seguro? 9 por 3, 27, me llevo 2. Qué rápido. Por 4, 12 y 2, 14. ¿Sí? ¿Mililitros hora? 147. 147. 147. Si yo digo 8, digo 8 sachets, ¿cuántos litros? 4000. 4.000. Gotas, 56. 56. 56. Tiempo, En 3 horas. Pues, 3 horas. 8 por 3, 24. ¿Sí? Cuando digo microgoteros, 168. muy bien, 168. Sumo esto más esto. ¿Sí? Mililitros hora, 168. 168. ¿Cómo pueden hacer ustedes para corroborar que han hecho bien las cuentas? ¿Sí? Porque una forma de saber cómo hacer las cuentas es la que les expliqué yo en ese renglón. Otra es cómo corroboramos. ¿Sí? ¿Cómo corroboramos? Es, por ejemplo, cuando yo digo 8 frascos son los del 7 más los 500. 56 gotas son las 49 microgotas, 49 macrogotas más 7. ¿Sí? Tiempo es el 3.500 dividido 24. ¿Sí? Que muchas veces uno dice, ustedes me escuchan decir 8 dividido 24. ¿Sí? Entonces, es esto, n dividido 24. ¿Sí? ¿Cómo hago yo? Yo lo multiplico. 8 por 1, 8 no va. 8 por 2, 16 no va. 8 por 3, 24 y llegué al 24 y está justito. ¿Sí? Entonces yo no divido, yo multiplico para llegar al 24. Pero llego. Microgotas, multiplico el 56 por 3 como les dije acá. ¿Sí? O si no, sumo el 56 más el 21. Perdón. Multiplico por 3 o tengo el parámetro anterior, lo sumo al 21. ¿Sí? Y eso siempre me va a dar igual. O sea, yo a veces pongo microgota barra mililitros hora, porque es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta columna la dejo. Ahora vamos a 9 sachets. ¿Cuántos litros estoy hablando? 4500. 4.500. 4.500 mililitros. Goteo, 63. 73. 63, porque al 56 le sumo los 7. ¿Y en tiempo? Tiempo 2 horas y 40. 2 horas y media. Vamos a decir. 2 horas 30 más o menos. ¿Sí? ¿Y en microgotas? 189. 180. Muy bien. ¿Y en mililitros hora? 189. 189 mililitros. 189. ¿Sí?
Ahí les quedó más claro el cálculo de mililitros, gotas, tiempo y microgotas y mililitros hora. Sí, profe. ¿Puede repetir cómo se corrobora, por favor? ¿Cómo se corrobora? Lo que pasa es que yo lo hago más rústico para corroborar. Yo lo que digo, si tengo un sachet, ¿sí? Yo al sachet siempre lo multiplico o lo sumo. A mí me decís 5 sachets, me decís 5 por 5, 25, porque sabés que el 5 es de los 500 mililitros. ¿Sí? Entonces el 25 le agregás los 0 y ya está en los mililitros. Si vos decís gota, vos decís 5 por 7, 35. ¿Sí? Es como yo les puse el n. Si vos decís tiempo, vos decís 5 dividido 24, o 24 dividido 5, y te da el tiempo. Y microgotas, yo siempre las microgotas las multiplico por las gotas, por 3. Sí, esa parte sí. Era lo mismo. ¿Sí? Porque yo casi lo hago así como de memoria. Porque hay muchos que se manejan con esto del machetito de este cuadrito. ¿Sí? Entonces tienen este cuadrito, obviando esta parte de la explicación, tienen este cuadrito por sachet cuántos va. Acá nene ponen sachet, para no estar repitiendo el sachet a cada rato, y acá le borran todos los sachets, digamos, ¿no? Entonces les queda un cuadrito solamente de números. Entonces ustedes, según la cantidad de sachet que van a usar, van usando la fórmula. Ahora yo les pido, ¿sí? A ustedes les puede pasar cualquier cosa cuando están trabajando, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer de las explicaciones. Vamos a cortar, le vamos a dejar el cuadradito solo y las explicaciones las vamos a pegar acá abajo, como para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y entonces esto habíamos dicho que era los 500, vamos a tener que cambiar de color. Este eran los 500 dividido a las 24 horas, ¿se acuerdan? Más o menos como para que ustedes tengan cómo sacar el cálculo y no morir en el intento. ¿Sí? Pero más o menos esto es lo que se maneja la gente que ustedes van a ver con respecto a los H. ¿Sí? Cada uno también lo sacan. ¿Por qué? Porque saben que es el tiempo de demora de cada sachet. ¿Sí? Porque en 24 horas nosotros sabemos que todos van a llegar a las 24 horas, pero que cada sachet va a durar eso. Este cuadrito es lo que la mayoría de ustedes van a ver que tienen un cuadrito donde se fijan más o menos cuántos sachets tienen, cuántos mililitros pasan, cuántas gotas pasan, el tiempo que va a demorar cada frasco, si es microgotas a cuánto lo van a pasar y los mililitros que van a pasar por hora. ¿Sí? Y abajo tienen más o menos las formulitas como ir sacando cada columnita. ¿Sí? ¿Les queda mejor, más claro ahí? Para no hacerse tanta vuelta con tanta fórmula como ayer. Sí, está claro. Sí, profe. Está claro, seguro. Al que haya entrado recién, no sé si va a lograr entender el cuadrito, porque ustedes han visto cuando de primera le presentan el cuadrito, a uno muchas veces le queda como el ojo tildado ahí con tantos numeritos y no lo entiende, ¿no? Pero cuando uno lo va armando, lo va explicando, lo puede llegar a entender. ¿Sí? Ahora, ¿están preparados? Sí, profe. Bueno, les voy a dictar 5 problemas. Y me gustaría que ustedes me hagan la cuenta y me digan qué de cuánto y por qué y cuánto tiempo. ¿Sí? A don Elías le pasan, le explican pasar o le pasan
300 mililitros de Atlancil, 300 mililitros de Destroza al 5%. ¿Cómo, profe? A don Elías le pasan 300 mililitros de Destroza al 5%. A 21 microgotas porque contiene Atlancil. Pregunta: ¿cuánto tiempo durará la infusión? Vamos con la pregunta número 2. Juan tuvo un politraumatismo con shock hipovolémico. Se le indica expandir con 3.500 mililitros. Los cuales tendrán que pasar en 12 horas. ¿Con cuántos mililitros, profe? 3.500. Los cuales tendrán que pasar en 12 horas. Pregunta: ¿a qué goteo debe pasar la infusión? Pregunta número 3. Juanita es una paciente con signos de gestosis. Se le indica un goteo de labetalol con Destroza al 5, 300 mililitros. Profe, ¿Puedo volver a repetir? ¿qué se le indica? Labetalol con Destroza al 5, 300 mililitros. A pasar en 2 horas. Ese micrófono que está abierto. ¿A qué goteo pasará la infusión? Belén del Rocío, apaga el micrófono. Está apagado, profe. Profe, ¿puede repetir lo último? ¿Cuál? ¿A qué goteo pasará la infusión de Belén? 300 mililitros en 2 horas, ¿se acuerdan? A ver. Juan es un paciente deshidratado. Se le debe administrar una solución a 42 gotas por minuto. Vayan haciendo que después le dicte los otros. ¿A cuánto dijo? ¿Alguien anotó la primera pregunta? El primero fue 300 mililitros a 21 microgotas. Gracias. Ya.
Don Elías, puntos 3.300 mililitros de destrucción 100%. ¿Cuánto tiempo durará la infusión? Número. ¿Tiempo era? El tiempo era número 300 dividido 24 2 horas media. Ya tuvo que expandir. Bueno, me tendré que pasar 12 horas aquí otra vez. Tuvo un poligramático con el rigor, se indica expandir. Con 3.500 en 2 horas, 3.500 en 2 horas. ¿Qué gota de pasar le llama? Goteo. Goteo, gotas. Son gotas. 500 por cuatro. No, se toman 100.000. No sé cuánto un problema con el traumatismo. Indica expandir 1.500 en 12 horas. ¿Qué gote de pasar? Yo sé. Goteo de gota. 300. Ajá, goteo de pasar. Ok, goteo. Necesito pasar 2 horas. 2 horas.
¿Qué pasó, Nancy? Nada, profe. Parece que se te activa el micrófono. ¿Cómo le fue con las cuentas? ¿Pudieron hacer las cuentas? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo le fue? A ver, cuéntenme cómo le fue. En el primer ejercicio a mí me salió de que fue en 14 horas que se suministró los 300 mililitros. ¿Cuánto? 14 horas. ¿Qué decía el primer ejercicio? Yo no lo terminé bien, pero decía don Elías que pasan 300 mililitros de destroza al 5%. A ver. No, son microgotas, no. 300 mililitros. ¿En cuánto tiempo? No, hice mal. Pensé, me confundí con gotas. ¿Eso no se divide por 24, profe? Claro. ¿Cómo? ¿Se divide por 24 los 300 mililitros? Ustedes me dicen, 300 mililitros a pasar ¿en cuánto tiempo? Es que eso es lo que hay que averiguar. No, dice... El tiempo dice? ¿Cuánto tiempo durará la infusión? Dice, o sea. Claro, ¿qué dato le dan? A ver, pongamos acá. Nos da 300 mililitros y 21 datos, microgotas. Y 21 microgotas. Por un lado, Sí. 21 microgotas. Microgotas. Sí. ¿Se acuerdan cuál era la trampita acá? Y hay que multiplicarlo por 3, ¿o no? No. Para llevarlo a una gota. El microgota equivale... Dividido 3 y ahí te sale. Microgotas es igual a mililitros. Es lo mismo a los mililitros. Claro, ahí dice microgotas y le puse la barrita mililitros, que es lo mismo. Sí. Entonces, ¿cuál sería para mí lo más adecuado? Agarrar, dividir los 300, ¿sí? Los dividido. ¿Con qué lo divido? Por 21 microgotas. Por 21. Por 21 mililitros. Lo divido en 21, los 300. Y eso me va a dar a mí, ¿sí? El tiempo. ¿Sí? Eso va a ser igual al tiempo de infusión. Tiempo de duración. ¿Sí? Profe, yo no sé cómo hice, pero sí me salió 14 horas. 14 horas. Sí. Claro, porque es 21 microgotas. ¿Sí? 21 microgotas. Entonces es 300 dividido 21. A ver, ¿y han sacado la cuenta de los 300 dividido 21? 14,2. Como 28. Uy, si quiere tildar mi computadora, por Dios me muero si se me tilda. 300 dividido, habíamos dicho 21, ¿no es cierto? Y eso me da 14.28, ¿sí? Que es el tiempo de duración. Entonces, ¿cuál era la respuesta que yo buscaba? Yo buscaba esto, 14 horas y 28 minutos. 28, 14, yo con que me digan 14 horas ya soy feliz. Entonces sabemos, a esa mujer
que a 300 mililitros, que yo lo tengo que pasar a 21 microgotas, lo único que tengo que hacer es dividir, porque siempre me tengo que acordar que esas 21 microgotas es igual a mililitros, ¿sí? Entonces este era el problema 1. ¿Así lo sacaron? Sí, profe. O al menos yo sí. ¿Y los demás? Sí, profe, disculpe. A mí algo que me quedó claro es la frase que dice en la diapositiva, y que usted la está repitiendo ahora. La cantidad de mililitros que pasan en una hora es igual a las microgotas que pasan por minuto. Exactamente. ¿Sí? Eso a mí esa frase me empezó me dio a entender los problemas. Y después para saber cuántos macrogotas las puse yo para yo diferenciarme principalmente, sé qué gotas por minuto es dividirlo por 3, que es la explicación que daba la diapositiva, que una gota es igual a 3 microgotas. Pero si yo tengo microgotas, está bien. La divido en 3 y eso me da 7 macrogotas, ¿sí? En este caso de este problema, ¿sí? Pero bueno, yo buscaba otra cosa. A ver, ¿cuál es el siguiente problema? El problema número 2. Porque ustedes se tienen que olvidar de confundirse con las ramas del árbol, ¿no? Pues yo a veces le armo unos árboles floridos ahí con un montón de datos y ustedes eso tienen que omitir y pensar solamente en los datos importantes para su problema. ¿Vamos? Profe. Sí. En el primero, ¿está bien haber usado la fórmula de cálculo de velocidad de infusión? Porque los milímetros por hora son igual que 21 microgotas y tengo los datos del volumen total. ¿Está bien eso? Vos lo que tenías ahí, vos tenías mililitros hora, ¿sí? Tenías el volumen total, pero no tenías el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que como vos tenías que invertir el tiempo. Por eso, el cálculo de volumen hora no te servía porque vos estabas buscando el tiempo, excepto que hagas la regla de 3 simple. ¿Sí? Muchas veces, uno por ahí, para no confundirse con el tema de la regla de 3 simple, uno piensa más en cómo lo pueden razonar para acordarse. Ah, bueno, ¿sí? Bien. Sí. El problema número 2, ¿qué decía? Juan tuvo traumatismo con shock hipovolémico, se le indica expandir con 3.500 mililitros, los cuales tendrán que pasar en 12 horas. ¿A qué goteo debe pasar la infusión? 12 horas. Entonces, ¿acá cómo hacen? Esos son dividimos 3.500 mililitros dividido 12. 3.500 el volumen dividido la constante por las horas. 3.500 dividido 12, dice, ¿no? Entonces, usted dice, dividen el volumen dividido la constante. ¿Sí? O pueden agarrar y hacer los 3.500, así como ustedes sacan el tiempo de infusión, ¿sí? Acá sí pueden poner yo les pongo fórmula, mililitros hora, le pueden usar, ¿sí? Mililitros hora, ¿sí? Entonces, la fórmula mililitros hora, nosotros sabemos que arriba, ¿quién va? Los 3.500, ¿no es cierto? Y abajo va a ir la constante. ¿La constante que cuánto era la constante? 3. ¿Sí? La constante que es 3 y la multiplicamos por ¿quién? A la constante. Por 12. Por el tiempo, ¿sí? Ahí estamos con nuestra constante y nuestro tiempo. Entonces, ¿cuánto me da este cálculo? ¿Me sacaron la cuenta? ¿Cómo van a 97, profe. 97.2. Entonces,
Volvemos a hacer esto, ¿sí? Ponemos los 3.500 arriba y abajo 3 por 12, 36, ¿no es cierto? Sí. Y el 3.500 dividido 36, ¿cuánto me da? 97. 97. 97. ¿Y qué es eso? Las gotas. Las gotas. ¿Seguro? Microgotas. La microgota. Las microgotas. ¿Se acuerdan? Ese es 97 mililitros hora. Por hora. Claro. Alias, que puede ser mililitros hora, alias microgotas. Microgotas. Y yo para saber cuántas gotas te tengo que pasar, porque andar contando 27 microgotas en un minuto, ¿qué hago? Ese ¿Lo divide por 3? Lo Dividido divido. por 3. Lo divido. 32. No, Multiplico por 3. Hay una gran diferencia entre dividir por 3 o multiplico por 3. La gota es la gorda y las microgotas son las chiquitas. Dividimos por 3. Muy bien. Dividimos por 3. 31 gotas. Entonces, 31 gotas. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuánto es? 32, perdón, profe. 32. Ujú. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es? ¿A qué goteo debe pasar la infusión? La infusión debe pasar a 92 gotas. No, gote. 10 gotas o 97 microgotas. Claro. ¿A qué goteo? Dice, ¿no? Es 97 microgotas, ¿sí? O 32 gotas. Porque yo se acuerda que les decía, una de las cosas que yo le decía era que me es difícil contar esas 97 microgotas. ¿Sí? Infusión. Yo de otra manera. Sí. Dividí 3.500 en 12 y me dio 292 litros hora. Que sería lo mismo a 292 microgotas por minuto. Y a ese valor lo multipliqué, lo dividí por 3 para sacar el número de gotas. Me dio 98 gotas por minuto. Estamos mal. Porque vos estás viendo que acá nosotros estamos sacando 97 microgotas por minuto. O 32 gotas por minuto. O sea, tu valor, o sea, uno puede hacer el cálculo diferente, pero tiene que llegar al mismo valor. Por eso es que yo estaba preguntando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos 3.500 es importante que vos lo dividas, ¿sí? En cuántas horas, pero sin olvidarte del factor, que es el 3. ¿Sí? Porque si vos te olvidas del factor es donde vos te vas a ir para cualquier lado. Otra forma de hacer, si lo querrías hacer de otra forma, ¿sí? Vos decís cuántos mililitros horas van a pasar acá, y 3.500 dividido 12, como vos decís, ¿en cuánto te da? A ver, veamos. Y vos me decís, yo voy a hacer 3.500 dividido 12 horas, ¿sí? Eso me da igual a 291 mililitros hora, ¿sí? Pero acuérdate qué hacía yo cuando tenía que hablar de 12. A ver, ¿se acuerdan de la fórmula que vimos ayer? ¿Alguien la tiene a mano? A ver, ya la busco yo. ¿Cuál fórmula?
La fórmula de ayer, la que usamos para volumen-tiempo. Volumen. Ya se la busco. Ya se la busco. Volumen a pasar en un tiempo determinado sería. Gotas, mililitros, hora. Acá las tengo. Esto es lo que estábamos sacando. El goteo por minuto. ¿Sí? Ahora ¿lo están viendo ustedes a que estoy compartiendo, goteo minuto? Sí, profe. ¿Qué es lo que estábamos sacando? Volumen por el factor por tiempo. ¿Sí? Y diferente es lo que él está planteando, que es volumen, mililitros hora. ¿Sí? Claro. Cuando él me plantea mililitros hora es cuando yo divido los mililitros por las horas. Que en este caso, nosotros estaríamos diciendo los 3.500 dividido las 11 horas. ¿Sí? Que era lo que yo estaba mostrando acá, que me tiene que pasar 291 mililitros hora. ¿Sí? Entonces, si a mí me tiene que pasar mililitros hora, vamos de nuevo atrás, mililitros hora, volumen total, tiempo a pasar. ¿Sí? Eso me va a decir cuántos mililitros va a pasar. Y los mililitros supuestamente eran igual a ¿qué? ¿Recuerdan? Microgotas. A las microgotas. Microgotas, igual a microgotas. ¿Sí? Los mililitros eran igual a microgotas. Entonces, si yo divido, como ha dividido el compañero, vamos a poner otra diapo. Ese micrófono que está abierto, por favor, ciérrenmelo. Porque si no yo siento el eco y me confundo. Entonces dijimos, ay Dios, es alguien que se... Juan Bautista, Rocío Rodríguez, Marcelo Méndez, Nancy Adrián, Liliana, cierren el micrófono porque si no rebota el eco, ¿sí? Si están cerrando el micrófono, yo quiero sospechar que están en otro lado, no están en mi clase, ¿no? Mi micrófono está cerrado. Profe, estaba cerrado. Ahora está cerrado los micrófonos, antes no estaban cerrados. El de Rocío Rodríguez sigue abierto. No, profe, el mío está cerrado. Ahora sí está cerrado. El de Inés Liliana sigue abierto. Y sigue abierto. O sea que Inés Liliana sí. Ahí está abierto. Ahora sí está cerrado. Bueno, acá estábamos con nuestro problema de mililitros hora, ¿sí? Ahí está. Entonces estábamos acá. Estamos haciendo esta cuenta de mililitros hora. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos la diferencia que tenemos? Acá decíamos, eran 3.500, ¿cierto? 3.500 que yo quería pasar en 12 horas. ¿Sí? Y eso a mí me decía que iba a estar alcanzando una velocidad de infusión de 291 centímetros, 291 mililitros barra hora. ¿Estamos? ¿Y saben qué? Ustedes vean esta fórmula y se acerca más que esta. Porque nosotros decíamos acá, 3.500 va a pasar en 12 horas. La fórmula va a ser mililitros hora. 3.500, ¿sí? Esta era la velocidad al goteo que teníamos que ir, ¿se acuerdan? Esta fórmula 3.500 por el factor por 12. ¿Sí? Y a nosotros nos había dado que iba a ir a 32 gotas. ¿No es cierto? Pero me hablaba de 97 mililitros hora. Y si yo pongo 97 mililitros hora, que es casi 100 mililitros hora, en 12 horas, ¿cuánto van a pasar? 120. No, o sea, si van a pasar 100 en una hora, en 12 horas van a pasar 1.200. Ah, 1.200. Yo necesito que pasen 3.500. Por eso ¿sí? le decía que... Por eso. Esta fórmula, por ejemplo, está más acertada. ¿Sí?
Entonces yo digo 3.500 en 12 horas, divido los dos, el 3.500 dividido 12 me da 291 mililitros hora, que sería 291 microgotas. Si yo esas microgotas las dividido 3, que son las gotas, eso me va a dar una razón de 97 gotas. ¿Y qué hicimos mal? Yo intenté con las dos fórmulas y en las dos fórmulas me da, en la que hizo Marcelo me da 97 gotas y en la que hizo usted me da 32 gotas. Bueno, ¿saben qué hicimos? Creo que se está confundiendo en Esas los mililitros hora. No, esas gotas, ¿sí? 97 gotas, hubo un error, ¿sí? Esto está bien, porque acá nosotros decimos 3.500 dividido 12 me da una razón de 291 mililitros hora. 291 mililitros hora es igual a 291 microgotas por minuto, ¿sí? Si las microgotas yo las transformo en gotas, me da 97 gotas. Estamos bien, estamos perfectos. ¿Por qué? Porque si yo digo 291 mililitros van a pasar en una hora, ¿sí? En 10 horas, ¿cuánto van a pasar? 2.910 mililitros hora. Se acerca más al 3.500 que yo necesito pasar, ¿no es cierto? Sí. Yo utilicé esa la que hizo Marcelo, profe, y me dio 97 gotas por minuto. Dividí los 3.500 como Marcelo. ¿Cuál es el error acá? Fíjense, el error es que a nosotros acá nos daba gotas, ¿sí? Esto no nos daba microgotas, nos daba gotas. Esta fórmula, si ustedes la ven acá, la vamos a ver. Sí, goteo por minuto, volumen 3 por tiempo, volumen gotas por minuto. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nos confundimos. ¿Qué es lo común? Que nos confundamos y estemos pensando en microgotas. ¿Sí? Entonces, 3.500 dividido 36 nos da las 97 gotas. Hasta ahí nomás llegaba nuestro cálculo. La difusión pasará a 97 gotas. ¿Sí? Ahí había que multiplicarlo por 3 microgotas, ¿no, profe? No hay que multiplicar, hay que dejarlo ahí porque el resultado de esa fórmula es igual a gotas. Bien. ¿Sí? Como ese resultado te da gotas, ¿sí? Pues ya no tenés que hacer más nada. Ahí ya te está dando la respuesta, gotas por minuto. Entonces, de esta forma o de esta forma, ustedes llegan al mismo resultado, porque fíjate, ¿ves que ahí están las 97 gotas? ¿Sí? Y acá también están las 97 gotas. Eso es cuando nosotros usamos mal una fórmula y nos confundimos, estos dos valores que nos tienen que dar igual, nos dan diferente. Cuando nosotros usamos esta fórmula y nos da diferente al valor cuando usamos la otra fórmula, o sea, en un mismo ejercicio usamos las dos fórmulas, pero los valores nos dan diferentes, algo hicimos mal. En este caso fue trasladar las gotas pensando que eran microgotas y tratar de trasladarlas a gotas. Pero esa fórmula, ¿sí? Esta nos da el resultado de gotas, ¿sí? Por eso hay 97. Siempre nos va a dar gotas. Cuando nosotros queramos transformarla en microgotas a esas gotas, las multiplicamos por 3. Pero si no, las dejamos en gotas nada más, ¿sí? Por eso es bueno este tema de errores. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta también dónde puede cometer el error. Porque muchas veces cuando uno tiene dudas, usa las dos fórmulas. Y si las dos fórmulas dan el mismo resultado, estamos bien. Si una fórmula me dio un resultado y la otra me dio otro, algo hice mal. ¿Sí? Tengo que volver a chequear las fórmulas. ¿Estamos? Entonces, lo acertado es 3.500 dividido 12, me da la velocidad de infusión en una hora. Eso significa que es igual a microgotas. Lo divido en 3 y me dan las gotas. Y en este caso,
me da las macrogotas. Por eso es que nosotros nos confundimos pensando que eran microgotas, macrogotas. ¿Estamos? ¿Quedó más claro? Sí, y cuando preguntan del goteo, ¿a qué goteo debe pasar la infusión? ¿Uno responde en gotas o en microgotas, dependiendo de la medicación, o responden las dos? Dependiendo de la medicación, vos decís gotas o microgotas. O microgotas. Cuando vos estás hablando de volúmenes pequeñitos, lo multiplicás por 3 porque vos tenés que ser más justa y hablar de microgotas. Pero volúmenes pequeñitos, ¿no? O sea, y lo que usted decía de la medicación agregada también, ¿o no? Claro, la medicación agregada siempre es por volúmenes pequeños, nunca son volúmenes grandes. Siempre. Son dos datos que ustedes les tienen que ayudar, ¿sí? ¿Cuál es el tercer ejemplo? El problema 13. El 3. Juanito es una paciente con signos de gestosis. Se le indica un goteo de labetalol con dextrosa, con dextrosa al 5%, 300 mililitros a pasar en 2 horas. ¿A qué goteo pasará la infusión? 300 mililitros en 2 horas. ¿Cómo hacemos? Yo dividí los 300 mililitros en 2 horas. Yo también. En 2 horas y damos 150 mililitros, que equivale a 150 microgotas. Eso lo dividí por 3 y me da 50 gotas por minuto. Entonces dividimos los 300 dividido 2, que son las horas, ¿sí? Y eso me da 150. 150 mililitros hora, ¿no es cierto? Por esos 150, ¿qué hacemos? ¿Lo dividíamos en qué? En 3. Porque estamos hablando de mililitros hora. Lo dividimos en 3, eso me va a dar la cantidad de gotas, ¿no es cierto? Gotas. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas gotas le tocan? 50 gotas. 50 gotas por minuto. Ahí está. Y ese sería el resultado. ¿Cuánto le va a tocar? 50 gotas por minuto. ¿Estamos? ¿Ahí les quedó más claro o todavía no? ¿Tenían el otro problema o no? No terminé de contar. Bueno, entonces, hasta ahí que vimos de los problemas. Se están viendo, ¿no? Esto es infusión que va a pasar a 97 gotas, esto pasará a 97 gotas, esto, tiempo de duración 14 horas, ¿sí? Tiempo de duración 14 horas, y a ver qué otra cosa me interesaba. Acá es a cuántas gotas. Profe. Sí, ahora vamos a hacer otro problemita, ¿sí? ¿Qué querían preguntar? En la 3, como dice que se pasa la betalol, creo que esa no es una medicación agregada, ¿no sería microgotas? Sí, es una medicación agregada. A eso lo transformamos. Pero si hay, o sea, si yo quiero 150 mililitros hora, ¿sí? En 2 horas, yo puedo decir, si lo uso en microgotas, que sí lo voy a usar en microgotas, lo voy a dejar solamente en el 150. Porque ¿qué dijimos nosotros? Que eso es igual a microgotas, ¿se acuerdan? Sí. Claro, queda 150. A 150 microgotas. Microgotas por minuto. Respuesta. Pasará a 150. Acuérdense, microgotas. Se dice siempre por minuto. Esa es pregunta del final, ¿no?
Cuando yo digo mililitros, hablo de mililitros hora. Cuando yo digo microgotas o macrogotas, hablo de minutos, ¿sí? Cuando hablo de infusiones, 500, 1000, 1500, hablo de horas. ¿Vamos? ¿Se van a acordar de eso? ¿O quieren que les haga el machetito? Profe, ¿lo podemos resolver como usted resolvió y también podemos hacer como el anterior ejercicio? También se puede hacer. En el ejercicio anterior, cuando nosotros decíamos volumen, ¿sí? A ver, ahora le hacemos como el anterior. Si nosotros lo vamos a hacer como el anterior, entonces acá vamos a usar la fórmula de gotas. ¿Se acuerdan? Otra fórmula, ¿no? Fórmula, esto es volumen, abajo es constante, que es 3 por tiempo. A ver, dictemos. En este caso, ¿cómo sería? 300 mililitros. 300. Sí, 300 mililitros. Sobre 3 por el tiempo, que sería 2 horas. Ajá. Sobre 3 por 2, 6. Por 2. ¿Sí? Entonces, eso es horas. Entonces, si nosotros lo ponemos más abajo, decimos que 300 dividido 6. ¿Sí? O si 6. Lo ponemos al revés, ponemos aquí 300 dividido 6. Que eso nos da igual 50. 50 mililitros. ¿Sí? O 50 microgotas por minuto. Barra microgotas.